Hola, soy el profesor Elvis. Seguimos con la sesión Utilizamos magnitudes proporcionales en diversas situaciones. Transporte matemático. La situación nos dice lo siguiente. De Lima a Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. Entonces nos muestran una tabla donde está el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Observamos que el tiempo ya está llenado, mientras que la distancia solamente tenemos un dato, es decir, el que está en el texto, que en 3 horas el transporte de Luis recorre 144 kilómetros, ¿verdad? Luego tenemos 5 horas, luego 10 horas, 15 horas, 20 y 25 horas. Adicionalmente tenemos unas flechas curvas que nos indican que el 5 horas se multiplica por 2, que se multiplica también por 3, por 4, por 5. Pero en la parte inferior, el dato que nos falta correspondiente a 5 horas, o sea, la distancia en kilómetros, también está multiplicado por 2, por 3, por 4 y por 5, lo cual nos da que está aplicando lo que es la multiplicación para decirnos que es una relación de proporcionalidad directa, ¿cierto? Recuerden, la proporción directa dice, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta en forma proporcional. A ver, veamos lo que nos solicita el problema. 1. ¿Cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino? De Lima a Tacna, utiliza el diagrama tabular para dar la solución al problema. 2. Comprueba con gráfico en el plano cartesiano. Miren, en la pregunta 1 nos dicen cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino, pero adicionalmente nos dice utilice el diagrama tabular para dar con la solución del problema. Es decir, que utilicemos esta tabla con todos los datos que nos da. Y en la segunda nos dice que hagamos una comprobación con un gráfico en el plano cartesiano. Entonces, para resolver el problema, primero tengo que utilizar esta tabla con los datos y las flechas que nos dan. ¿De acuerdo? Primero, completar la tabla. La tabla nos muestra una relación entre la cantidad de horas, que es decir, el tiempo, y la distancia en kilómetros que recorre el transporte de Luis. Entonces tenemos ahí nuevamente nuestra tabla y lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de m, que va a reemplazar al dato que se relaciona con el 5. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hallar ese valor de m? Porque si nos damos cuenta, con ayuda de esta tabla vamos a solucionar el problema. Si te das cuenta, el 5 está multiplicando por el 2, luego por la flecha que indica el 3, por la flecha que indica el por 4 y la flecha que indica el por 5. Tanto en la parte superior como en la inferior. Pero en la parte inferior nos falta este dato. Por eso vamos a encontrar este valor. Al encontrar este valor vamos a poder multiplicarlo por 2, por 3, por 4 y por 5 y completar la tabla. Y recuerden que a mayor tiempo que se recorre, mayor es la distancia. Por lo tanto, es una relación de magnitudes directamente proporcionales. Entonces nos vamos a basar en todo este cuadrito rojo que está encerrado. Recuerden que al establecer una relación de proporcionalidad directa, esto se puede relacionar a través de cocientes, es decir, a través de dos fracciones. Por ejemplo, acá voy a coger la fracción 3 sobre 144 y 5 sobre m. Ajá, así. Ahora vamos a simplificar, miren, el 3 con el 144, le sacamos tercia, 1 y 148. Perdón, 1 y 48. Ahora multiplicamos extremos por medios, 1 por m
¿verdad? Y 5 por 48. Multiplicamos 5 por 48 y nos da 240. Es decir, que en 5 horas va a recorrer la distancia de 240 kilómetros. Ahora ya tenemos el valor de m, que vale 240. Ahora vamos a seguir completando la tabla y responder la pregunta 1. Tenemos nuestra tabla idéntica, le hemos agregado la letra m, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer es reemplazar el valor de m, que le hemos calculado anteriormente 240. Ahora, como sabemos, se está multiplicando el 5 por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5 para completar la tabla en la parte superior con respecto al tiempo. Entonces, para la distancia también voy a multiplicar el 240 por 2, por 3, por 4 y por 5. Veamos, completamos los valores multiplicando 240 por 2, es decir, esta de acá sale 480. El siguiente, 240 por 3, 720. El que sigue, 240 por 4, 960. Y el último, 240 por 5, 1200. Y miren, es lo que nos pedía el problema, ¿recuerdan? Cierto, nos preguntaban cuánto tiempo va a tardar en recorrer 1200 kilómetros. Por lo tanto, Luis llegará a su destino en 25 horas. Ahora nos toca comprobar a través de un gráfico en el plano cartesiano. Tenemos nuestra tabla ya completa, llena. Ahora vamos a hacer nuestro gráfico y para eso debemos tener en cuenta siempre dos variables. La variable independiente y la otra variable que es la variable dependiente. En pocas palabras, la variable independiente es el eje de las abscisas y la variable dependiente es de las ordenadas. Veamos. Luego en el gráfico vamos a observar lo siguiente. Y cuando el tiempo es 0, miren, o sea, cuando no hay nada, la distancia recorrida es 0. ¿Sí? Observemos también que el eje horizontal o de las abscisas es el tiempo que está en forma horizontal y el eje de las ordenadas es la distancia el que está en forma vertical. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho acá es ubicar todos los puntos. Por ejemplo, el 3 en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Sí? Está acá, miren. Primer punto. El segundo punto, 5 en tiempo y 240 en distancia. 5 está acá, ¿verdad? En tiempo con 240. Y ya ubiqué el punto de color azul. El siguiente, 10 con 480. 10 en tiempo, lo ubico acá, miren, en la horizontal, con 480. Y ahí está la intersección de ambos. 15 con 720. 15 pertenece al tiempo, recuerden. Y el 720 a distancia. El que sigue, 20, pertenece a quién? Al tiempo, ¿verdad? Acá está bien. El 20 pertenece al tiempo. Por lo tanto, ahí está el 20 en la horizontal y el 960 está en la distancia, o sea, en la vertical. Acá está. Y ubicamos la intersección. Y por último, el 25 con 1200. 25 en las horas y 1200 en la distancia. Luego, ¿qué vamos a hacer una vez que hemos ubicado todos los puntos? Fácil. Vamos a unir a través de una línea recta todos esos puntos. ¿Vieron? Entonces, de esta forma el gráfico nos sirve para entender mejor la relación entre las magnitudes. Cuando una crece,
En este caso, las horas van creciendo, también crece la otra de manera proporcional, es decir, la distancia. ¿De acuerdo? Miren, mientras el tiempo va creciendo, 5, 10, 15, 20, 25, nuestra distancia también crece. 240, 480, 720, 960, 1200. Y eso lo podemos ver en la gráfica.